parte de este proceso. Entonces yo les voy diciendo las escuelas para que ustedes los vayan también como que comprendiendo y lo traigamos a la actualidad. Esto no es solamente hablar de la teoría, que eso fue hace un siglo, sino cómo esa teoría la traigo a la actualidad, de que el expansionismo de los grupos al margen de la ley tiene su explicación. ¿Sí? Tiene su explicación. Bueno, aquí están las 7 leyes que propone Raxel, que es la extensión de los procesos, aumenta con el desarrollo de su cultura, el crecimiento de los estados acompaña otras manifestaciones de su desarrollo, como la ideología, la producción, la actividad comercial, la potencia de su capacidad y el proselitismo. Y tercero, los estados se extienden asimilando unidades políticas de menor rango. ¿Ya? Esa es una situación. Si la vemos aquí, la frontera es clave. La frontera es un órgano situado en la periferia del Estado. Por su emplazamiento materializa el crecimiento, la fuerza y los cambios territoriales del Estado. Por eso explica cómo las tensiones que tenemos nosotros con Venezuela tienen una explicación, ¿no? Es la tensión que hay en ese territorio por la situación que vivimos. En un tiempo teníamos buenas relaciones comerciales y para nosotros eran magníficas esas relaciones y ese intercambio. Pero nosotros a través de la gasolina más barata allá y la gasolina más costosa acá, hizo que por muchas décadas se transitara por 25 sitios, se entrara gasolina ilegalmente y se vendiera en todos los municipios periféricos de la costa. Usted iba por toda La Guajira y en todos los municipios de La Guajira casi que la economía era la venta de gasolina, igual que en el Cesar. Y vemos cómo hoy en día se nos revirtió, ya se encareció la gasolina, pero ahora tenemos el problema de que por esos 25 puntos transitan son migrantes. Entonces, hoy en día, así como en un momento fue una solución económica para esos departamentos, hoy en día se nos volvió un problema de tipo nacional. ¿Ya? La quinta dice que en su expansión territorial el Estado se esfuerza en absorber las regiones más importantes, que pueden ser el litoral, las cuencas fluviales, las llanuras y en general los territorios más ricos. Entonces, si tú tienes un territorio y no tiene una riqueza mineral, siempre estás pendiendo en el contexto del mundo. Ya, pongamos, les decía yo como el Medio Oriente es apetecido por el petróleo, no por nada más. Si el Medio Oriente no tuviera petróleo, no estaríamos interesados en eso. Yo siempre traigo a colación Mongolia. Mongolia, porque nadie se acuerda hoy en día cuando fue la base del Imperio Mongol. Gengis Khan fue alguien que proliferó todo su territorio hace unos siglos. Entonces, y solo quedó de ese gran imperio Mongolia. Pero Mongolia solamente es un territorio casi desértico, porque está casi en la longitud entre el trópico y el Capricornio. Entonces, eso ha generado como una diferencia explicativa. Nadie se acuerda de Mongolia. Mongolia tiene como un solo mineral, por ahí que no lo recuerda en el momento, pero esto no tiene nada más. En cambio, el Medio Oriente tiene el petróleo que movió el mundo durante el siglo XX y que lo ha movido en estos 20 años, que es el petróleo. ¿Ya? Des en cuenta como una época fue el carbón. El carbón vino a ser superado más o menos en los años 20 y 30 del siglo pasado. Es decir, hace un siglo todavía era el carbón. En la segunda parte del siglo va a ser el petróleo. Y ahora vamos a esperar a ver qué pasa con lo que se pueda presentar si es que nos olvidamos de todo. En séptimo está el primer impulso para la extensión del territorio de un Estado proviene del exterior a la suya, es decir, cómo yo llego a lo otro o cómo intercambio. Y si no puedo intercambiar productos, que es lo que sucede hoy en día, que yo tengo relaciones comerciales, pues Hitler lo tomó como expandirse. Entonces aquí está generada la tendencia a la asimilación o la absorción de las naciones más débiles, invita a multiplicar las apropiaciones en un proceso que autoalimenta. Entonces, siempre se hablaba de que África era más débil y que la población de África pues iba a tener como a la población negra se le tenía como raza inferior y entonces había como que protegerlos o ayudarlos. Por eso va a haber un momento hace un siglo que se van a llamar protectorados. Es decir, Francia manejó el Líbano para traer un país a colación del estallido de una bomba hace pocos días y la primera persona que llegó al Líbano fue el presidente francés, ¿qué más? Se me da el momento el nombre él fue el primero que llegó a territorio en el Líbano. ¿Por qué? Porque es que el Líbano fue un territorio que fue manejado en la época del colonialismo por los franceses. Es decir, le decía inclusive protectorado. Es decir, Francia protegió el Líbano, Francia protegió Argelia,
la colonizó y la usufructó y le sacó todos sus recursos naturales. Entonces, sin embargo, ellos hoy en día van al auxilio de estos países. Eso explica por qué él fue el primer presidente que llegó después de la bomba. Esa es la teoría alemana, que va a entrar en decadencia después de la Segunda Guerra Mundial. Toda la geografía política entra en decadencia, pero sobre todo la alemana, porque ustedes saben que, imagínense toda la bulla que hemos hecho por 700.000 muertos, imagínense que en 6 años, entre el 39 y el 45, murieron 70 millones de habitantes en el mundo, y sobre todo en Europa, que fue la parte del conflicto y parte de Asia. 70 millones, es decir, que lo que nosotros hemos vivido es ínfimo para los que murieron en 6. Casi 1 millón por año fue la situación que se vivió. Después viene la escuela norteamericana, ¿ya? Ya viene la situación de Alfred Maham. Él giraba en que la escuela norteamericana va a fijarse en una teoría. El que domina el mar, domina el mundo. ¿Ya? Entonces, aquí en la tercera diapositiva dice la influencia del poder marítimo en la historia. ¿Ya? Explica una serie de teorías geoestratégicas relacionadas con el poder marítimo, destacando que es necesario controlar el mar para dominar el mundo. ¿Ya? Sus temas giraban en torno a la necesidad de Estados Unidos de mejorar la política exterior a través de la expansión de las líneas marítimas, proyección del poderío naval y ampliación de los mercados a nivel mundial. Esta teoría la va a tomar entonces los Estados Unidos hace un siglo para expandirse entonces sobre las Antillas. Entonces, pongamos, ellos le van a rapar a España, le van a quitar a España Puerto Rico, ¿no? Entonces, por eso es que Puerto Rico es hoy en día una colonia norteamericana y en determinado momento van a sacar a los españoles de Cuba, ¿sí? Porque ellos dicen que esos son territorios cercanos a ellos, entonces, y es una forma de expandir lo que es la influencia norteamericana. Ahí van a ser la teoría expansionista de los norteamericanos, que va a ser retomada durante todo este siglo. Entonces, ellos, ¿por qué no dejaron proliferar guerrillas en Centroamérica? Porque consideran que Centroamérica es un territorio que limita con ellos. Es como el patio trasero de los norteamericanos. Entonces, ellos no iban a permitir que en la época de la Guerra Fría el comunismo se expandiera sobre esos territorios. Iban a dominar parte de las Antillas, precisamente por irse expandiendo, porque ellos veían una gran rivalidad con los británicos. Ellos decían que los británicos eran el poderío mundial porque dominaban el mar. ¿Por qué los ingleses dominaron 200 años el mundo? Porque eran la potencia naviera del mundo. ¿Ya? Precisamente gracias al mar, ellos lograron, los ingleses, vencer a Napoleón, que también fue como en el siglo XVIII, el hombre que quiso expandirse sobre toda Europa. Entonces, eso tiene una explicación y entonces se explica por qué ellos llegaron a la India, la gran colonia de los ingleses y el gran ejemplo del mundo es que ellos dominaron la India durante 200 años, que la India es casi un supercontinente por su extensión y todo eso. Entonces, esa es una mirada de la escuela norteamericana que toma unos postulados que son la posición geográfica, que sigue siendo clave, entonces para ellos las Antillas era clave, la configuración física. Esto va a hacer posible que los Estados Unidos le compre este pensamiento, va a ser posible que ellos le compren todo lo de territorio de Luisiana a los franceses, que los que primero llegaron aquí a América fueron los franceses. Por eso es que Quebec, que es un estado, que es una región del Canadá, es la segunda parte del mundo donde se habla el francés, después de Francia. Quebec fue el producto, fue el territorio que quedó cuando los franceses salieron de América porque llegaron los ingleses. Y todo ese corredor de Quebec hacia el sur está todo Luisiana, lo que es el Missouri, y todas esas zonas de Luisiana tienen mucha connotación con los franceses. Entonces, esa parte se la compran los ingleses, los norteamericanos a los ingleses. La Florida se la compran a los españoles. La zona de Texas y California y Oregón se la van a comprar, no se la van a comprar, se la anexan a los mexicanos por una guerra y por un descuido de las guerras civiles interiores de México. Ellos se van a apoderar de 1.700 kilómetros